Los 3 secretos estoicos que no te dejarán dormir. Escapa del estrés ahora. En una noche oscura y tormentosa, un susurro atravesó la brisa, las sombras se alargaban, y un escalofrío recorrió la columna de aquellos que se atrevían a salir. Era la noche en que se revelaron secretos ancestrales, unos que ni los sabios podrían conjurar. La leyenda hablaba de 3 secretos estoicos que prometían librar a los almas del estrés incesante del mundo moderno. Pero, ojo, estos secretos no eran para los débiles de corazón. Decían que quienes los conocieran se verían arrastrados a un abismo de reflexión, donde la luz de la verdad cegaría sus mentes. Cada palabra estaba cargada de un poder extraño, atrapada en el aire, esperando a que alguien la desatara. No lo sabían, pero lo que estaba activo en esa atmósfera era un explosivo cóctel de miedo y posibilidad. Una chica, Ana, con el corazón acelerado y manos temblorosas, decidió cruzar el umbral de la antigua biblioteca. Sus ojos brillaban con curiosidad y su pecho apretado por el temor. Al abrir el libro polvoriento que prometía estos secretos, el sonido del papel arrugado resonó como una campana de advertencia. Allí, en medio de garabatos y símbolos extraños, encontró la primera verdad: afronta lo que temes y hallarás la libertad. Justo cuando terminaba de leer, un grito desgarrador se oyó desde el pasillo. La biblioteca estaba llena de ecos, los murales parecían moverse a su alrededor, invocando sombras del pasado. La intensidad aumentaba. Algo oscuro se cernía sobre ella. ¿Qué o quién oprimía su noche, amenazando con desvelar un terror inimaginable? Pero, antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. It's hard for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras el eco del grito se desvanecía, la tensión crecía. Ana sintió un nudo en la garganta, su mundo se convertía en un paisaje desconocido y aterrador. Curiosidad y terror se mezclaban en su interior. Los secretos prometían poder, pero a un costo. El miedo era palpable. ¿Qué pasaría si se adentraba aún más en este oscuro laberinto de conocimiento? Con cada palabra que leía, la biblioteca cobraba vida. Ella quería descubrir el siguiente secreto, pero la sombra de lo desconocido la acechaba, y un pensamiento ocupaba su mente: está dispuesta a perderlo todo por saber la verdad. ¿Y quién estaba realmente detrás de esos secretos, aguardando en las oscuras esquinas de la biblioteca? La noche apenas comenzaba. El aire pesado de la biblioteca parecía opresor, como si cada libro estuviera a punto de caer sobre Ana. La luz de las velas parpadeaba, creando sombras danzantes que se retorcían en las paredes, como figuras perdidas tratando de comunicar algo crucial. Con el corazón latiendo fuerte, se empujó a sí misma hacia la penumbra, decidida a descubrir el siguiente secreto. Mientras sus pasos resonaban en el suelo de madera, se preguntaba si realmente debía seguir. Pero una fuerza desconocida la obligaba a continuar. Ya había cruzado esa línea, no había vuelta atrás. Al final del pasillo, una puerta entreabierta emanaba un resplandor plateado que llamaba su atención. Ana sintió un escalofrío recorrer su piel, y una mezcla de miedo y emoción la envolvía. Con una profunda inhalación, se acercó y empujó la puerta. Un frío abrumador la envolvió, y una visión increíble se desplegó ante sus ojos. El espacio era una sala secreta, cubierta de símbolos antiguos grabados en las paredes, brillando con una luz propia, casi mágica. En el centro de la habitación, un pedestal sostenía un nuevo libro, más antiguo y desgastado que el primero. Sobre él había una inscripción: acepta el dolor, y el sufrimiento se convertirá en fortaleza. Ana sintió un nudo en el estómago. Este era el segundo secreto. Mientras su mano se extendía hacia el libro, un eco resonó en su mente: no todos pueden soportar la verdad. Se detuvo en seco, y una voz grave y profunda pareció surgir del fondo de su ser. Era como si la biblioteca propia le advirtiera de algo oscuro. Pero, al mismo tiempo, había una chispa de valentía que la empujaba a seguir. Aceptar el sufrimiento significaba abrazar los aspectos más duros de la vida, pero eso la llevaría a la libertad prometida. De repente, un ruido atronador retumbó en el suelo. El suelo tembló, y las estanterías comenzaron a desplomarse. Ana dio un salto atrás, el miedo la congeló por un instante. La biblioteca cobraba vida, como si estuviera reaccionando a su elección. Las sombras se alargaron, y los murmullos de voces olvidadas reverberaron en la oscura sala. Un chillido desgarrador resonó en la distancia, como un eco de advertencia. Sin tiempo que perder, se lanzó hacia el pedestal y abrió el libro. Sus páginas estaban repletas de ilustraciones y relatos de otros que habían intentado desentrañar los secretos. Cada historia era más escalofriante que la anterior. La realidad de lo que enfrentaría se volvía más clara.
La comprensión del dolor y su aceptación, se decía, era la clave para la fortaleza, pero, ¿a qué precio? Un frío helado recorrió su cuerpo. En ese momento, la luz del libro brilló intensamente, iluminando la habitación. Ana sintió que la biblioteca dejaba de ser solo un edificio para convertirse en un ser vivo, ansioso por contar su historia. A su alrededor, una sensación de urgencia creció, y el abismo de reflexión se abría ante ella. Justo cuando Ana estaba a punto de leer el primer párrafo del nuevo secreto, un fuerte golpe resonó en la puerta. Los murmullos cesaron y las sombras se detuvieron abruptamente. Todo se volvió silencio, como el respiro contenido de la noche. La puerta, que antes parecía ligera y fácil de abrir, ahora parecía sellada por una fuerza inquebrantable. Ana sintió el sudor frío rodar por su frente. ¿Quién o qué estaba detrás de esa puerta? Decidida, se acercó, sintiendo como un presentimiento oscuro se arrastraba por su piel. ¿Quién está allí?, preguntó, su voz temblando entre el miedo y la determinación. La respuesta que siguió fue una risa escalofriante, vacía. La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío apenas estaba por llegar. ¿Podría Ana enfrentarse a lo que se escondía en la oscuridad, o sería arrastrada hacia un destino que nunca imaginó? El eco de aquella risa se desvaneció lentamente, dejando en su lugar un vacío profundo e inquietante. Ana temblaba, el corazón le latía con fuerza, y una mezcla de curiosidad y miedo le atenazaba el pecho. La sala secreta parecía comprimirse a su alrededor, cada símbolo en la pared brillaba con una intensidad sobrenatural, como si estuvieran observándola. Instintivamente, dio un paso atrás, pero, en un instante de decisión, regresó a la cerca del pedestal. Si quería entender la verdad que la llamaba, debía enfrentarse a lo desconocido. Se volvió hacia el libro de nuevo, el aire helado la rodeaba, pero la luz de las páginas era un faro en la oscuridad. Sus dedos temblorosos se deslizaron sobre el papel desgastado, buscando un sentido en el caos. Con una respiración profunda, comenzó a leer en voz alta las primeras líneas. Cuando aceptas el sufrimiento como parte de la vida, comienzas a encontrar tu verdadera fuerza. La biblioteca pareció reaccionar. Un viento helado comenzó a soplar, el fuego de las velas parpadeó y se extinguió, dejándola en la penumbra total. Su corazón se aceleró. El silencio amplificado se sentía amenazador. Ana cerró los ojos por un instante, sintiendo en su pecho el tumulto de emociones. Se preguntó si realmente estaba preparada para descubrir lo que escondía el dolor. Un nuevo ruido resonó, esta vez más cercano, golpeando la puerta con furia. El eco reverberó en sus oídos como tambores de guerra. Ana sintió un nudo en la garganta. La voz grave resonó nuevamente, esta vez con mayor claridad. Tienes el coraje para abrir esa puerta. Las palabras lo eran todo, y a la vez nada. Se preguntó cuántas historias y secretos estaban atrapados al otro lado. ¿Qué le esperaba allí? No sé si soy capaz, murmuró, desbordada por la incertidumbre. Tenía que decidir, enfrentarse a lo desconocido o sumirse en la oscuridad de la ignorancia. La biblioteca la llamaba, pero ese sonido tras la puerta parecía un recordatorio amenazante de los peligros que aguardaban. La luz del libro comenzó a intensificarse mientras Ana sentía que la fuerza del lugar la envolvía. Aquellos símbolos antiguos estaban vivos, pulsando con la energía de los secretos que llevaban dentro. Aquel era el momento que había estado esperando, la oportunidad de entender el sufrimiento, de abrazar su verdadera fortaleza. Ana cerró los ojos y apretó los puños, sintiendo el sudor resbalar por su frente. Con un grito interno, se armó de valor, el miedo nunca la había detenido antes. Se lanzó hacia adelante, abriendo las páginas del libro con determinación. Un torrente de palabras fluyó a su alrededor, susurrándole verdades perdidas de épocas pasadas. Cuerpos heridos pero vibrantes, historias de agonía y fortaleza. Entonces, la puerta se sacudió con un estruendo ensordecedor. Ana dio un salto, y el libro se cerró de golpe. Pero no en señal de rendición, sino como si la propia biblioteca estuviera decidiendo por ella. Todo tiene un precio, Ana. La pregunta es, ¿estás dispuesta a pagarlo? Resonó una voz que heló su sangre, pavimentó aún más frío bajo sus pies. Con la inquietante sensación de que cada símbolo estaba ahora al tanto de su decisión, ella gritó, sí. Estoy lista. El suelo tembló una vez más, pero esta vez no había duda en su corazón. La fuerza que la había llevado hasta ahí emergió con más fervor. La voz misteriosa se burló. Entonces bien. La puerta será abierta y sufrirás. ¿Estás preparada para lo que viene? Un estruendo sonoro hizo que las paredes vibraran. Las sombras comenzaron a moverse otra vez, y, a través de los ecos, pudo vislumbrar una silueta oscura acercándose. ¿Qué sería lo que realmente se desencadenaría? La noche aún guardaba otro secreto, y Ana sabía que su viaje apenas comenzaba. Ella respiró hondo, en busca del valor que la llevaría hasta el borde de lo desconocido. Sin embargo, una sensación inquietante de que el verdadero desafío aún estaba por venir la envolvía. Podría enfrentarse al sufrimiento y aceptar su deseo de verdad. La biblioteca guardaba ansiosa,
preparada para revelarle cosas que cambiarían su vida para siempre. Pero, ¿y si la puerta de la que venía jamás la dejaba irse? Ana sintió que el aire se volvía más denso, como un mar de inquietud que la envolvía. La silueta que se acercaba a ella parecía formarse de las mismas sombras en las paredes, manifestándose en una figura humanoide. La voz profunda resonó de nuevo: todo precio trae consigo sacrificios. Con un estirón de nervios, Ana se forzó a mantener la mirada fija. No cedería ante el miedo esta vez. La figura se detuvo a unos pasos de distancia, su rostro era solo un velo de oscuridad, pero el brillo en sus ojos ocultaba una sabiduría antigua y aterradora. Bienvenida, Ana. Ven, mira lo que te espera, invitó, extendiendo una mano hacia la puerta que se alzaba imponente detrás de ella. ¿Qué hay ahí?, preguntó ella, con una mezcla de temor y fascinación. Lo que deseas encontrar y lo que temes enfrentar. Recuerda, cada secreto tiene su peso, respondió la figura. Sus palabras se deslizaron como serpientes por su mente, la puerta brilló, emitiendo un haz de luz que hizo que las sombras retrocedieran. Había un misterio palpitante, y Ana podía sentir su llamado. Pero también había una alerta en el aire, una advertencia de que cruzar ese umbral podía llevarla a un lugar del que no podría regresar. Estoy lista, pensó, su propio pulso resonando como un tambor en su pecho. No hay tiempo para dudas, insistió el ser envuelto en sombras. Atrévete a conocer tus verdades escondidas. Cada verdad relatará una historia, algunas de ellas serán del pasado, y otras del futuro que temes crear. Ana tomó una respiración profunda. Debería dar el paso, emplear el coraje que había invocado. Las palabras del libro danzaban en su mente: cuando aceptas el sufrimiento como parte de la vida marrón, amargo, pero lleno de promesas. Atrévete, gritó su mente. No solo estaba buscando respuestas, estaba desesperada por el entendimiento de su propio ser, el tipo de verdad que podría aligerar el peso que llevaba en el alma. Con un paso decidido, cruzó el umbral. La luz deslumbrante la envolvió y, en un instante, se encontró en un espacio completamente diferente. El paisaje que la rodeaba era un vasto desierto bajo un cielo crepuscular, las arenas temblando con un eco sombrío. Las espinas de su realidad se levantaban como fantasmas en la distancia. Frente a ella, 3 caminos se bifurcaban, cada uno marcado con símbolos que resplandecían con la misma energía que había sentido en la biblioteca. Cada dirección le ofrecía una promesa y un sufrimiento propio. ¿Cuál escogerás, Ana?, prometió la figura de sombras, ahora desapareciendo lentamente en el aire. Cada elección te llevará a la verdad, pero ten cuidado, no todas son agradables. Ana sintió el sudor frío deslizándose por su frente mientras contemplaba cada opción. El camino a la derecha estaba adornado con espinas y sombras, el del centro con flores marchitas y el de la izquierda brillaba intensamente, aunque no emitía ningún sonido. ¿Qué se esconde detrás de cada uno de ellos?, se preguntó, sus pensamientos en un caos de incertidumbre. No hay vuelta atrás. Mientras pensaba, una palabra resonó en su mente, una advertencia que había escuchado de su abuela: relatos ancestrales de sacrificios en la búsqueda de la verdad. Aquello era un reflejo de sus temores y anhelos. Entonces, un viento gélido sopló, llevándola a una decisión. Pero antes de tomarla, un susurro sibilante llenó el aire. Recuerda, Ana, tus elecciones dictarán tu destino. Con el corazón latiendo desbocado, ella miró hacia el horizonte. ¿Qué camino tomaría? En ese momento, su vida podría cambiar para siempre. Sería capaz de enfrentar lo que viniera. Ana cerró los ojos y se armó de valor, pero el deseo por la verdad la empujaba hacia adelante. Sin embargo, no sabía que el verdadero sufrimiento quizás no estaba en la elección, sino en la respuesta que finalmente encontraría. El viento huyó de nuevo, y cuando abrió los ojos, la silueta había desaparecido, dejándola sola frente a su destino. Sería capaz de afrontar el abismo que se avecinaba. Un susurro la llevó al borde: la verdad tiene una manera de revelarse incluso a costa de lo que amamos. El eco del desierto resonaba en sus oídos mientras Ana se encontraba sola, mirando los caminos que se alzaban ante ella como portadores de promesas ocultas. Aquel lugar parecía estar vivo, cada brisa que pasaba traía consigo susurros de antiguos viajeros, ecos de sus esperanzas y temores. ¿Qué camino elegiría? Una brisa más fuerte la hizo abrir los ojos. Sintió que la arena se levantaba a su alrededor, como si la misma tierra estuviera juzgando su hesitación. El camino a la derecha, con espinas que parecían moverse, la llenaba de desasosiego. Por un momento, se sintió tentada a dar un paso atrás, pero una voz en su interior le decía que no podía huir de lo que debía enfrentar. Ana se dirigió hacia el camino de la izquierda, el que brillaba de forma intensa, a pesar del silencio que lo rodeaba. Cada paso que daba se sentía como un desafío, una confrontación con su propio coraje. Mientras avanzaba, notó que la luz comenzaba a cambiar. No era un brillo común, sino una especie de calidez que abrazaba su piel. De repente, una figura apareció ante ella. Era un anciano de cabellos blancos y ojos que reflejaban la luz como cristales. «Has elegido bien, Ana», dijo con una voz suave.
Aquí encontrarás una verdad que hará temblar los cimientos de tu ser. ¿Qué tipo de verdad? Preguntó Ana, anhelando respuestas pero temiendo al mismo tiempo el peso que éstas pudieran traer. Todo lo que persigues, lo has llevado en tu corazón. Pero hay una faceta de tu vida que has olvidado. Ven, escucha, dijo el anciano, señalando un destello en el horizonte. La luz resplandecía intensamente y parecía disolverse en la atmósfera como si fuera un susurro de un secreto por revelar. Mientras se acercaban, Ana sintió una mezcla de escalofríos y emoción. La imagen que comenzó a manifestarse fue la de su infancia, ella jugando en el jardín de su abuela, riendo con amigos que ya no estaban. Pero a medida que se acercaban, la escena se tornó oscura y retorcida, como si las sombras hubieran devorado las risas. No. ¿Por qué esto? Ana se detuvo, incapaz de soportar la carga de los recuerdos que se convertían en dolor. Porque cada lección tiene su eco, cada decisión se convierte en parte de ti. Debes enfrentar tu pasado para liberarte, afirmó el anciano, con una compasión que ardía en su mirada. El desierto pareció moverse a su alrededor, y las imágenes se intensificaron. Recordó momentos que había escondido bajo capas de olvido, palabras no dichas, abrazos perdidos, promesas incumplidas. Todo el peso de su vida se arrastraba hacia ella, y la verdad que había buscado se sentía más como un cuchillo afilado en su pecho. Ana se sintió atrapada, enfrentando el abismo de su propia historia. La luz del pasado la empujaba hacia una verdad que había evitado a toda costa. No puedo. No lo soportaré, gritó, el eco de su voz resonando en el desierto. Puedes y lo harás. Rugió el anciano, su figura adquiriendo poder mientras la brisa aumentaba. El sufrimiento que temes es el mismo que te liberará. Al enfrentar tu verdad, abrirás la puerta a lo que realmente eres. Ana sintió que un torrente de fuerza la arrastraba hacia esa realidad que había ignorado. En su pecho, el nudo se convirtió en fuego, una chispa de esperanza entre el sufrimiento. Pero, en un instante de lucidez, comprendió que no solo debía enfrentar lo que había perdido, sino también lo que podría convertirse si elegía tomar la responsabilidad por su vida. Con un último aliento, Ana hizo una lección. Dar el paso al frente, abrazar la verdad que había estado eludiendo. Pero antes de que pudiera avanzar, una sombra se deslizó de nuevo, cubriendo la luz en un instante. Recuerda, Ana, cada verdad revelada también trae carga. Serás capaz de soportar el peso que tu legado requiere. El anciano la miró fijo, el aire entre ellos vibrando con la gravedad de su destino. Ana sintió que el suelo temblaba bajo su peso. La elección de enfrentar su historia y su futuro, pesaba como un monte sobre sus hombros. Sería capaz de interiorizar lo que significaba ese sacrificio. Las sombras la rodearon y, mientras la bruma se espesaba, se dio cuenta de que el mayor secreto no era solo el que la esperaba adelante, sino lo que aún conservaba en su corazón. El camino apenas comenzaba, pero otra puerta se cerró detrás de ella. Cada paso cuenta, ¿qué precio pagarás por lo que está por venir? La incertidumbre invadía su mente. Sabía que debía avanzar, pero lo que jamás imaginó es que lo que vino a buscar no era más que el reflejo de lo que ya poseía, eclipsado por el miedo. Podría manejar la verdad que se desplegaba ante ella. Ana sintió que el aire se tornaba opresivo, como si las sombras quisieran abrazarla con su fría indiferencia. El anciano la había convocado a una revelación, pero, ¿a qué costo? La arena empezaba a moverse bajo sus pies, formando remolinos que danzaban con furia. Algo dentro de ella gritaba que dar un paso hacia adelante era necesario, pero el miedo la mantenía anclada en su lugar. Solo hay un camino hacia la verdad, le recordó el anciano, su voz resonando con la fuerza de un trueno lejano. Debes mirar al abismo y confrontarlo. Ana cerró los ojos, intentando reunir valor. A medida que lo hacía, la risa de su infancia resonaba en su mente, transformándose lentamente en un eco angustioso que la llamaba. Con un respiro profundo, se obligó a abrir los ojos. Y fue entonces cuando vio lo que antes había evitado, las figuras de su pasado, entrelazadas en una vorágine de emociones. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, casi como un susurro, más para sí misma que para el anciano. Cada palabra era un desafío arrojado al viento. Quiero que recuerdes, que comprendas, respondió él, acercándose más, como si su presencia pudiera traspasar la oscuridad que la rodeaba. Cada héroe tiene una batalla que luchar en su interior. Mientras el ambiente se tornaba más gélido, Ana sintió la fuerza de su determinación crecer. Con cada recuerdo que pasaba por su mente, sus lágrimas caían como perlas sobre la arena. Necesitaba enfrentarlo, necesitaba adentrarse en su propia memoria, aunque le aterrara el resultado. Empecemos por lo que te duele más, por el recuerdo que has mantenido oculto, invitó el anciano. Vuelve al día en que elegiste callar. La escena cambió abruptamente, llevándola a un momento que había enterrado. Estaba en la sala de hospital, una sombra de soledad profunda envuelta en un halo de tristeza. Allí estaba su padre, sufriendo, su mirada hacia atrás un dolor que Ana había sido incapaz de afrontar. Se cayó de rodillas,
su corazón desgarrándose en mil pedazos a medida que el recuerdo revivía una serie de decisiones que nunca debieron haber sido olvidadas. Lo dejé ir sin decirle lo que sentía, lloró, el eco monstruoso de su culpa arrastrándola hacia lo más profundo del abismo. Nunca le dije que lo amaba. Y eso es lo que llevabas en tu corazón, Ana, dijo el anciano, con tristeza en sus ojos. El arrepentimiento puede ser un peso, o puede ser la llave que libera tu alma. Las palabras del anciano resonaban, y mientras su corazón se desnudaba ante el dolor del pasado, Ana sintió el fuego recorrer su interior. La culpa ardiente se convertía en un deseo feroz de redención, de encontrar la capacidad de sanar. Listo. Estoy lista para enfrentar esto, gritó, su voz resonando como un eco de determinación en el aire cálido del desierto. A medida que pronunciaba estas palabras, las sombras comenzaron a disiparse, como si el poder de su decisión fuera suficiente para ahuyentarlas. Aquel instante de claridad fue breve. Una nueva sombra se cernió, una figura emergiendo entre la bruma, con una sonrisa burlona. La presencia era inconfundible, era una representación de su propia duda, de lo que siempre había temido. Así que decidiste volver, Ana, murmuró, con un tono suave que convertía cada palabra en un puñal. Pero, ¿serás capaz de soportar el dolor que la verdad trae? Ana sintió que su aliento se detenía. La carga de lo que pronto tendría que enfrentarse estaba volviendo abrumadora. Sabía que debía seguir, pero las sombras danzaban a su alrededor, alimentándose de su miedo y de su incertidumbre. El desierto parecía recluirla de nuevo, inmensos secretos asediándola de todos lados. Fue en ese momento que el anciano, de repente, dio un paso adelante, interrumpiendo el juego de luces y sombras. Ana, escucha. La verdad siempre será tu aliada si eliges hacerla parte de ti. No te dejes vencer por tus miedos. Una brisa impetuosa arrastró las palabras del anciano, y Ana comprendió que no era tiempo de dudar. Aunque la batalla sería feroz, había iniciado un camino que no podía detenerse. Ahora, con ojos llenos de determinación, se preparó para enfrentarse a su propia sombra, y así, en medio de volutas de arena, con el retumbar de su corazón resonando en su pecho, Ana dio su siguiente paso, enfrentándose a su verdad, pero un nuevo secreto al acecho podría desmoronarla antes de que pudiera alcanzar su objetivo. En el silencio repentino, se quedó helada al escuchar un susurro: tus miedos no están solos. ¿Qué harás cuando descubras que tu historia es más que un simple recuerdo? La incertidumbre la envolvió, y con un escalofrío, se preguntó si podría realmente manejar lo que estaba por venir. Con cada paso que daba, el suelo arenoso se tornaba un laberinto de sensaciones. Ana sintió como la oscura figura de su duda avanzaba hacia ella, diluyéndose con la niebla y tomando formas de recuerdos olvidados. La verdad puede ser dulce o amarga, se susurró a sí misma, como un mantra. Sin embargo, el eco de la voz burlona la acechaba. ¿Y qué pasará si no puedes cargar con el peso de lo que descubrirás? La figura sonrió, su rostro seguía siendo un reflejo distorsionado de ella misma. La verdad viene con su propia cadena, ¿estás dispuesta a arrastrarla? Ana apretó los dientes, su determinación cobró fuerza. No me detendré. Tengo que saberlo todo. Pero en su interior, la duda comenzaba a abrirse como una grieta en terreno inestable. Los recuerdos afloraron como ráfagas de viento. Recordó su niñez, las risas y la libertad de correr por los campos. Sin embargo, ese placer había sido arrasado por sombras de culpa y tristeza. Si solo hubiera hablado, si solo hubiera tenido el coraje de ser sincera. Su voz era un eco de lo que había dejado atrás. De repente, el ambiente cambió. La luz comenzó a desvanecerse y un intenso frío la rodeó. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedes huir de lo que eres, retumbó la voz de su sombra, intensificando su angustia. La verdad siempre está ahí, esperando a que la enfrentes. Desesperada, Ana se dio la vuelta, buscando aferrarse a la presencia del anciano. Pero éste se encontraba distante, pareciendo cada vez más una figura etérea, como si se desvaneciera en el aire entre ellos. La batalla es tuya, pero te acompaño en cada paso, dijo él, con un tono cálido que contrastaba con el aire helado que la rodeaba. Anciano. No me dejes sola, gritó, su voz resonando como un eco en el desierto. Y fue entonces, en medio de ese caos de emociones, que comprendió que sus miedos se habían vuelto parte de ella, pero también la fuerza que la impulsaba a avanzar. Con un profundo respiro, empezó a concentrarse en su interior, sintiendo la oscuridad transformarse en una chispa de luz. Si el dolor trae conocimiento, si la verdad me hace libre, entonces no puedo temer. El aire se tornó más cálido, y por un breve momento, las sombras parecieron retroceder, pero la calma fue efímera. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió en un abismo profundo que parecía devorar todo a su alrededor. ¿Vas a dar ese salto, Ana? La figura se burló. Con el corazón latiendo con fuerza, miró hacia el abismo y sintió que la tentación de claudicar era intensa. La voz del anciano resonó en su mente: la verdad también puede ser liberadora. No puedes avanzar si no cruzas ese puente. Ana, atrapada entre la luz y la oscuridad, comprendió que el momento decisivo había llegado.
Con un grito que emanó desde lo más profundo de su ser, dio un paso adelante, dejando atrás el miedo que la mantenía atada. Estoy lista, proclamó, sumergiéndose en la vorágine de la verdad. El abismo parecía tragarla, pero en lugar de caer, se sintió elevarse, como si la luz de sus verdaderos sentimientos la guiara a través de la oscuridad. El vértigo la invadió mientras navegaba por un mar de recuerdos y emociones, deseos no expresados comenzaban a florecer. Entonces, de repente, un grito desgarrador resonó en su mente, como un llamado que no podía ignorar. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por la verdad, Ana? ¿Es tu paz realmente valiosa si significa olvidar a los que has perdido? La pregunta retumbó con fuerza. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La figura, en su burlona actitud, comenzó a materializarse de nuevo. Lo que te espera en el fondo puede ser más oscuro de lo que imaginas. Te atreverás a enfrentar no solo tus miedos, sino también el dolor que has escondido por tanto tiempo. En ese instante de revelación, el suelo comenzó a cerrarse lentamente, llevándola de nuevo a la realidad que había querido evadir. Tenía que elegir, enfrentar sus secretos o dejar que el peso de sus emociones la arrastrara hacia la nada. Con su corazón acelerado, Ana se sintió nuevamente atrapada en la balanza. ¿Estaba realmente lista para hacer frente a su dolor, a los secretos atados con cadenas de silencio y miedo, o sería una vez más la que se quedaría parada, observando cómo la vida pasaba frente a sus ojos, mientras el abismo se cerraba? Un nuevo eco resonó, oscuro y tentador. Recuerda, Ana, tus elecciones son las que definirán tu historia, pero, ¿sabías que hay algo más oscuro que los secretos que guardas? El abismo se cerró, no con un ruido, sino con un silencio que reverberó en el alma de Ana. Su corazón palpitaba con una presión casi insoportable mientras sentía que el aire se le hacía espeso, como si cada inhalación arrastrara un peso mayor. La figura de su sombra se encontraba al borde, sus ojos destilaban una mezcla de burla y tristeza, como si disfrutara del espectáculo de su tormento. ¿Listo para saber qué hay bajo la superficie? ¿O preferirás seguir hundiéndote, Ana? La voz se deslizó como un susurro en el viento gélido. Cada verdad trae consigo un precio, y tú, querida, ya lo sabes. Ana cerró los ojos un instante, recordando los rostros sonrientes que había dejado atrás, la calidez de aquellos momentos que se habían desvanecido en el frío de la soledad. Pero entonces, otra chispa de luz emergió en su mente. No puedo, no debo seguir así. He vivido con el miedo demasiado tiempo. Con determinación, abrió los ojos, desafiando la burla que la rodeaba. Estoy lista para enfrentar mis secretos. Sé que el dolor es parte de mi verdad, pero también lo es la fuerza que he forjado en esta lucha. El paisaje a su alrededor comenzó a transformarse de nuevo. Las sombras se retorcían como serpientes, aterrorizantes, y el abismo, aunque menos palpable, seguía allí, como un eco de sus propios fracasos. Pero, poco a poco, comenzó a vislumbrar formas difusas, figuras de su pasado que se entrelazaban en colores vibrantes. Era un caos de recuerdos, de risas y lágrimas, y a medida que flotaba en ese mar de emociones, la esencia de lo que realmente era empezaba a resurgir. ¿Lo ves? Esa es tu verdad, Ana. No puedes separarte de lo que has sido, de lo que has sentido. La figura burlona sonrió, sus labios curvados en una mueca de interés. Pero serás capaz de asumir lo que ello conlleva. Debo intentarlo, replicó Ana, sintiendo que cada palabra era un ladrillo levantado en el camino hacia su liberación. No puedo permitir que el miedo me limite más. Las figuras de su pasado cobraron vida, comenzando a reformar la oscuridad en luces parpadeantes. Se dio cuenta de que cada recuerdo era una lección, una revelación vestida de tristeza o alegría. Miró uno a uno, reconociendo el dolor como su aliado, no su enemigo. Pero, Ana, tu viaje apenas comienza, dijo la figura de la sombra, moviéndose a su alrededor como una brisa helada. Lo que te espera más allá de estos recuerdos podría ser más doloroso de lo que imaginas. ¿Estás preparada para perder más para encontrar lo que realmente te pertenece? Las palabras de la sombra se deslizaron como un veneno, y un nudo apretó su garganta. No tengo miedo, contestó, aunque ya podían vislumbrarse en su mente las imágenes de personas que había querido, los recuerdos que había enterrado. No puedo seguir huyendo. Entonces, el mundo a su alrededor se transformó y, de repente, se encontró en un claro bañado por una luz plateada. Allí, frente a ella, se alzaba una puerta de madera antigua, sus bordes adornados con símbolos que nunca había visto. Un crujido resonó, como si la puerta le hablara. Entenderás lo que hay detrás de esta puerta. Serás capaz de enfrentar las verdades que has estado evitando. La figura se posó a su lado, sus ojos desbordando expectación. Ana tragó saliva, la decisión estaba ante ella. Tomando un profundo aliento, extendió la mano hacia la puerta, sintiendo el roce de la madera contra su piel. La inquietud le sacudía el estómago, pero en su interior, una chispa de valentía comenzó a arder. Voy a descubrirlo, voy a enfrentar mis secretos. Las palabras eran firmes,
resonando en el aire como un juramento. Entonces, comenzó a empujar la puerta, sintiendo que una nueva realidad la esperaba. Los goznes chirriaron, y con un movimiento final, la puerta se abrió ante ella, revelando un paisaje brillante y desconocido, pero entonces, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un nombre, un eco cargado de dolor y amor que la hizo detenerse en seco. ¿Ana? La voz era clara y angustiante. Era el grito de una vida que había querido dejar atrás. El terror la paralizó, y, sin darse cuenta, la puerta comenzó a cerrarse lentamente. ¿Qué podría significar aquel llamado? ¿Quién realmente la esperaba al otro lado? La incertidumbre llenó cada gota de su ser, y Ana supo que el próximo paso decidiría no solo su destino, sino también el de los que había amado. La cuestión resonaba en su mente como un trueno: ¿podría enfrentar lo que había dejado atrás, o sería nuevamente una prisionera de su propio dolor? El brillo del paisaje al otro lado de la puerta era cegador, pero en medio de esa luz, la voz que había llamado a Ana retumbaba como un eco en su interior. ¿Ana? No era un simple grito, era un lamento, un súplica que atravesaba su defensa y la invitaba a la confrontación. Un frío intenso le recorrió la espalda. Era realmente lo que necesitaba. Con la respiración entrecortada, su mano se movió de forma casi involuntaria. A medida que la puerta se cerraba más, Ana se vio arrastrada por un torrente de sentimientos contradictorios. El impulso de avanzar se combatía con el temor de lo que podría descubrir. Un núcleo de incertidumbre la mantenía fija en el umbral. ¿Vas a dejar que el miedo te gobierne otra vez?, susurró la sombra, su voz ahora resonando como un canto hipnótico. Hazlo, Ana. Atrévete a asomarte al abismo de tus sentimientos. Lo que hay en ese lado te espera. Tiene tanto poder como el amor que has perdido. Ana se sintió enredada en sus propias emociones, entre la nostalgia y el terror. La voz conocida que la llamaba era de alguien que había sido vital en su vida, alguien cuyos recuerdos todavía estaban grabados en su corazón. No puedo. No puedo hacerlo, susurró para sí misma, aferrándose a una pequeña parte de su resistencia. ¿Y si te digo que ese grito es solo el principio? El camino a la liberación tiene destellos de dolor, pero también está sembrado de esperanza, continuó la sombra, moviéndose a su alrededor, creando una atmósfera mágica y tensa al mismo tiempo. En ese momento, un recuerdo fulgurante le atravesó la mente. La risa de su hermana, el abrazo cálido de su madre, el consuelo de su padre. Todos aquellos momentos de felicidad mezclados con la angustia de la pérdida, clamaban por ser escuchados y reivindicados. No puedo seguir encerrando mi dolor, murmuró, sintiéndose otra vez más fuerte. Extendió su mano y tomó la decisión de cruzar la puerta. La luz la envolvió y, por un instante, la abrazó como un viejo amigo perdido. Un susurro de esperanza viajó a través de ella, llenando cada rincón de su ser. Frente a ella se desplegaba un mundo vibrante. Cada elemento parecía significativo, como si todo estuviera esperando que ella reclamara lo que le correspondía. Animales fantásticos, árboles cuyas hojas brillaban como estrellas, y un cielo que cambiaba de color al compás de su respiración. Pero justo cuando el aire fresco de libertad comenzaba a despejar su mente, la voz volvió a resonar, esta vez más urgente, más insistente. Ana, no te vayas. Es un error. La voz sonaba cada vez más distante, como si alguien intentara alcanzarla desde un abismo oscuro. Fue un golpe en el pecho. El camino hacia la verdad y su búsqueda de sanación quedaba truncado por el ruego de lo que había dejado atrás. En ese instante, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba, y que no podía huir de su pasado incluso en este espacio nuevo y brillante. Miró de nuevo hacia el paisaje vibrante, consciente de que debía asumir la responsabilidad de su vida, pero también de que el peso del dolor llegaba con consecuencias bien definidas. La figura de la sombra se desvaneció, dejando una sensación de vacío. ¿Cuál es el secreto que realmente me retiene?, se preguntó en voz alta, sintiendo que el remordimiento comenzaba a apoderarse de ella una vez más. Pero el instinto de lucha cobraba fuerza, y supo que ese no era un punto final, sino un punto de inflexión. Ana cerró los ojos con fuerza, la determinación surgiendo de su interior. Voy a encontrar la verdad que me hace falta, y nadie, ni siquiera yo misma, puede detenerme. A medida que sus palabras resonaban, la luz la rodeaba como una armadura. Por un instante, las sombras a su alrededor comenzaron a distraerse. En el horizonte, figuras familiares se acercaban, sus rostros como espejos de su pasado. Un sentimiento de melancolía se mezclaba con la fuerza renovada que le llenaba el corazón. Los recuerdos la vigilaban, y entre ellos, de repente, emergió un rostro que hacía tiempo no veía, que la llenó de angustia y amor a la vez. ¿Ana? El grito resonó de nuevo, esta vez feroz y lleno de dolor. No olvides por qué estás aquí. Era un eco que amenazaba con desbordarla en cada sentido. Sería esa la prueba que necesitaba. Un nuevo giro de su destino, o quizás el fin del camino. La puerta aún estaba abierta, el camino aún no había terminado.
La pregunta quedó flotando en el aire, podría volver a confrontar lo que había deseado olvidar, o el precio de la verdad sería demasiado alto. Ana sintió que cada latido de su corazón resonaba con la tensión del momento. Enfrentar sus recuerdos, someterse a la verdad que había evadido, era una carga que la asustaba. Pero en medio de esa incertidumbre, también nació una chispa de esperanza. Las figuras de su pasado la rodeaban, recordándole que cada experiencia vivida formaba parte de su historia. No podía seguir huyendo. No había más tiempo para el miedo, tomando una respiración profunda, se armó de valor y decidió avanzar. Con el rostro decidido, se adentró en el paisaje vibrante que se desplegaba ante ella. La luz la abrazó como un antiguo amigo, iluminando cada rincón de su ser. A su alrededor, cada árbol, cada hoja fulgurante vibraba con energía, como si esperaran su llegada. Ana, volvieron a gritar las voces familiarmente, llenas de urgencia. Ella cerró los ojos, y en su mente afloraron visiones de momentos perdidos. Su hermana, riendo en su jardín, su madre, abrazándola mientras le contaba historias, su padre, sonriendo desde un lugar seguro. Todas las memorias que había mantenido en silencio empezaron a tomar vida, llenando el vacío con amor y dolor. ¿Estás lista para recordar, Ana?, preguntó el anciano, que parecía surgir de la luz misma. Cada recuerdo tiene su poder, y cada emoción trae consigo la libertad que mereces. Ana sintió. Sí, estoy lista para enfrentar lo que debo recordar. La sombra de la duda comenzó a desvanecerse, como si la luz estuviese limpiando los restos de su antigua inseguridad. Al abrir los ojos, se sintió rodeada de una calma profunda. Los colores a su alrededor eran más brillantes, el aire más ligero. Era el momento de desenterrar la verdad que había mirado a través de un espejo empañado. Se dio cuenta de que su viaje era más que solo enfrentar el dolor, era también recordar quién era realmente. Entonces, la visión de su hermana se hizo más vívida. Ana, nunca has estado sola. Solo lo sentiste así porque cerraste las puertas a lo que realmente eres, y a tus sentimientos. Sus palabras resonaron como campanas que llamaban a la acción. Ana sintió que el nudo en su garganta comenzaba a disolverse, con cada paso que daba, la luz crecía. Era como si cada emoción que había reprimido durante tanto tiempo se liberara, abriendo espacios en su corazón que estaban sellados por el miedo. El sufrimiento es solo el precursor de la fortaleza, murmuró, recordando el segundo secreto que había leído. Era tiempo de abrazar el dolor y el recuerdo, no como enemigos, sino como aliadas en su viaje. Frente a ella, la puerta aún permanecía abierta. Comprendió que detrás de ella había amor, pérdida y risas que volverían a llenar esos espacios vacíos. Sigo aquí, y no tengo miedo, se dijo, tomando una última respiración llena de determinación. Finalmente, dio el paso hacia la luz. La figura de sombra la observaba, ahora solo un vestigio de su antiguo temor. Recuerda, el verdadero secreto es aceptar y amar todo lo que eres, incluso lo que duele, se susurró antes de desaparecer por completo. En ese instante, Ana sintió el abrazo cálido de su familia, y una gran ola de amor la envolvió. Las risas de su infancia resonaban en sus oídos como una sinfonía de aceptación. Literalmente, el dolor se convirtió en aprendizaje, y lo que era temor se transformó en una luz guía. Estoy agradecida por cada uno de ustedes, dijo Ana, con lágrimas de alegría en los ojos. Ahora sé que nunca los he perdido. Ustedes son parte de mí. Mientras el paisaje vibrante se desvanecía lentamente, un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Un viaje que no solo era la búsqueda de la verdad, sino también el descubrimiento de su propia fuerza. El eco de las puertas cerrándose la acompañó, pero esta vez no era un fin, sino un comienzo. Ana sonrió al recordar que en la vida estaba la oportunidad de renovar, de abrazar el pasado y mirar hacia el futuro sin miedo. Con cada paso firme y lleno de esperanza, la biblioteca susurró en el viento, un diseño del destino que se había tejido en su corazón. Cada secreto aprendido sería un paso hacia la verdadera libertad, una libertad que solo comenzaba a comprender. Ana sabía que había enfrentado sus sombras y, en su lugar, había emergido un ser renovado, listo para abrazar la vida con amor, sin importar cuánto duela. Y así, en su pecho latía la promesa de un futuro brillante, lleno de posibilidades. No había miedo en su corazón. Había amor, había vida. Ahora, la historia de Ana apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando aventuras increíbles. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es momento de mostrar tu apoyo.